Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal, vuestro canal. Qué alegría inmensa volver a conectar con vosotros. ¿Cómo os trata la vida? Espero que estéis de maravilla, rebosantes de energía y listos para dejarnos llevar por las emociones. Hoy os he preparado algo muy especial, una inmersión profunda en una historia que me toca la fibra más sensible, una de esas historias que te reafirman en la creencia del amor verdadero, en la existencia de almas gemelas predestinadas a encontrarse, un amor que desafía las barreras del tiempo y la distancia. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, y de ese amor eterno que, como bien dice la frase que inspiró este vídeo, vive en mi alma y, estoy segura, en la de muchos de vosotros. Vamos a explorar la magia que irradian, la complicidad que se respira en cada mirada, la fuerza de su vínculo que parece indestructible. Y es que, ¿quién no se ha sentido cautivado por esta pareja? Por su naturalidad, su elegancia, su autenticidad. Son un faro de esperanza en un mundo donde a veces parece que el amor verdadero es un cuento de hadas. Antes de que nos adentremos en este viaje emocional, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis de las historias de amor que os llegan al alma, os suscribáis al canal. Es gratis. Y así no os perderéis ningún vídeo nuevo. Además, me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido que os guste. Así que ya sabéis, botón rojo, campanita activada y listos para enamorarnos un poquito más. Vuestra suscripción es el combustible que alimenta este canal y me permite seguir compartiendo con vosotros estas historias que tanto me apasionan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Burak y Neslihan, sus nombres evocan pasión, devoción y una conexión profunda que se palpa en el aire. No importa si los conocéis por sus trabajos individuales, por las series en las que han coincidido, o simplemente por las fotos que inundan las redes sociales. Su historia es una que nos atrapa desde el principio. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, el destino pareció conspirar para unirlos, tejiendo una red invisible de emociones y sentimientos que los ha mantenido unidos a pesar de los desafíos. Lo que me fascina de ellos es que no se trata simplemente de una pareja de famosos, de una relación que se exhibe en la alfombra roja. Su amor va mucho más allá de eso. Es una conexión genuina, construida sobre la admiración mutua, el respeto y un profundo entendimiento. Los vemos apoyándose en cada proyecto, celebrando los éxitos del otro como si fueran propios, y estando ahí el uno para el otro en los momentos difíciles. Esa es la verdadera esencia de una relación sólida y duradera, un apoyo incondicional que trasciende la fama y el éxito profesional. ¿Os habéis fijado en la forma en que se miran? Esa mirada lo dice todo. Es una mirada llena de ternura, de complicidad, de amor incondicional. Es como si en ese instante el mundo desapareciera y solo existieran ellos dos. Es una mirada que nos transmite paz, seguridad y la certeza de que han encontrado a su otra mitad. Es una mirada que habla de un lenguaje secreto, de un entendimiento que va más allá de las palabras, de un alma conectada a otra en un nivel profundo y trascendental. Y no solo se trata de miradas. También son los pequeños gestos, los detalles que marcan la diferencia. Es la mano que se entrelaza discretamente en una alfombra roja, el abrazo espontáneo que surge en una entrevista, la sonrisa cómplice que se comparte en una foto. Son esos pequeños detalles los que demuestran que su amor es real, que es auténtico, que es algo que va más allá de las apariencias. Son esos gestos los que construyen la intimidad y la conexión en una relación, los que demuestran que el amor está presente en cada momento, en cada detalle, en cada gesto. Pero, ¿qué hace que su amor sea tan especial? ¿Qué ingredientes tiene esta receta mágica que los mantiene unidos a pesar de la fama, las presiones y las dificultades que puedan surgir? Yo creo que la clave está en la comunicación. Se nota que se escuchan, que se entienden, que son capaces de hablar de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. No se guardan nada, se abren el uno al otro con total honestidad y vulnerabilidad. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa, la herramienta que permite resolver conflictos, expresar necesidades y fortalecer el vínculo. Otro ingrediente fundamental es el respeto. Se admiran mutuamente por sus talentos, por sus logros, por sus personalidades. No intentan cambiar al otro, sino que lo aceptan tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que se transmite, que se siente. El respeto es la base del amor incondicional, la aceptación del otro en su totalidad, la valoración de sus cualidades y la comprensión de sus debilidades. Y por supuesto, la pasión.
No solo la pasión romántica, sino también la pasión por la vida, por sus trabajos, por sus sueños. Comparten intereses, proyectos, metas. Se animan mutuamente a crecer, a superarse, a alcanzar su máximo potencial. Y eso es algo que fortalece aún más su vínculo. La pasión es el motor que impulsa la relación, la energía que mantiene viva la llama del amor, la motivación para seguir creciendo juntos y explorando nuevos horizontes. Pero no todo es perfecto, claro que no. Como en cualquier relación, seguro que han tenido sus altibajos, sus momentos de crisis, sus desacuerdos. Pero lo importante es que han sabido superarlos juntos, que han aprendido de sus errores y que han salido fortalecidos de cada desafío. Y eso es lo que hace que su amor sea aún más admirable. Las dificultades son inevitables en cualquier relación, pero la forma en que se enfrentan y se superan es lo que define la fortaleza del vínculo. Además, me encanta cómo manejan su relación con la prensa y con las redes sociales. No se exponen en exceso, no caen en el juego de los rumores ni de las polémicas. Mantienen su intimidad a salvo, protegen su amor de las miradas indiscretas. Y eso es algo que habla muy bien de ellos, de su madurez y de su inteligencia emocional. La privacidad es un tesoro invaluable en el mundo de la fama, y la capacidad de proteger la intimidad de la relación es un signo de madurez y compromiso. Y es que al final, el amor de Burak y Neslihan es un ejemplo a seguir. Es una inspiración para todos aquellos que creen en el amor verdadero, en la conexión de almas gemelas. Es una prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que puede durar para siempre. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él, que no debemos conformarnos con menos y que debemos perseverar en la búsqueda de nuestra alma gemela. Por supuesto, cada pareja es un mundo y no hay una fórmula mágica para el amor eterno. Pero creo que podemos aprender mucho de la historia de Burak y Neslihan. Podemos aprender a comunicarnos mejor, a respetarnos más, a apoyarnos mutuamente en nuestros sueños. Podemos aprender a amar de forma incondicional, a aceptar al otro tal como es, a celebrar cada momento juntos. Su historia nos brinda un mapa de ruta para construir una relación sólida y duradera, una guía para navegar por los desafíos del amor y mantener viva la llama de la pasión. Y podemos aprender a proteger nuestro amor de las influencias externas, a mantener nuestra intimidad a salvo, a no dejar que nadie ni nada nos separe. Porque al final, el amor es lo más importante, es lo que le da sentido a nuestra vida, es lo que nos hace felices. El amor es el pegamento que une las almas, el faro que guía nuestros pasos, la fuerza que nos impulsa a ser mejores personas. Y es por eso que la frase Burak Neslihan, su amor eterno vive en mi alma, resuena tan fuerte en mí. Porque creo que todos tenemos un poquito de Burak y Neslihan dentro de nosotros, todos anhelamos encontrar ese amor que nos complete, ese amor que nos haga sentir vivos, ese amor que nos dure para siempre. En el fondo de nuestro corazón, todos aspiramos a encontrar a esa persona especial con la que compartir nuestra vida, con la que construir un futuro lleno de amor, alegría y felicidad. Así que no perdamos la esperanza, sigamos creyendo en el amor, sigamos buscando a nuestra alma gemela. Y mientras tanto disfrutemos de las historias de amor que nos inspiran, como la de Burak y Neslihan, y sigamos aprendiendo de ellas. Que su historia sea un recordatorio constante de que el amor verdadero existe y que está esperando a ser encontrado. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado un poquito el amor de Burak y Neslihan, hemos analizado lo que hace que su relación sea tan especial y hemos reflexionado sobre el poder del amor verdadero. Ha sido un viaje emocional maravilloso, una oportunidad para conectar con nuestras propias emociones y reflexionar sobre el amor en nuestras vidas. Quiero agradeceros de todo corazón por haber estado ahí, por haberme acompañado en este viaje emocional. Vuestra compañía es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Sois los mejores. Vuestro apoyo es incondicional y me siento inmensamente afortunada de teneros como comunidad. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece la relación de Burak y Neslihan? ¿Qué es lo que más os gusta de ellos? ¿Creéis en el amor eterno? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y responder a todos. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a entender vuestras preferencias y a crear contenido que os guste. Y antes de despedirme os recuerdo que si os gustó este vídeo, le deis un me gusta, lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho.
Es la mejor forma de apoyarme y de ayudarme a seguir creciendo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Muchísimas gracias de nuevo por vuestro apoyo. Os mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Que tengáis un día maravilloso y lleno de amor. Chao.